comenzar con un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 35. Es Jesús hablando con sus discípulos. Y mire lo que Jesús le dice a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Primero Jesús le empieza a decir: si ustedes actúan de esta manera, todos van a reconocer que realmente ustedes son mis discípulos. Ahora, ¿de qué manera muestra Jesús que dice la gente que va a conocer que somos discípulos de Él? ¿Cuál es la condición que Él pone? Si tuviereis amor los unos con los otros. Pregunta: ¿la voluntad de Dios es que nos amemos? ¿Es que mostremos el amor de Dios? Y Jesús dice que esta es la manera como nosotros vamos a comprobar, y es la manera como las personas van a saber que somos discípulos de Cristo. Y el amor tiene que ver con la manera de tratarnos, con la manera de relacionarnos con las personas, con la manera de acercarnos a las personas. Y pensando en el amor que Jesús está hablando, lo que vamos a ver en esta mañana son las relaciones en la iglesia. Pablo en el pasaje va a empezar a mostrar diferentes grupos de personas y nos va a dar principios de cómo tratar a estas personas, de cómo mostrar el amor con estas personas. Y yo quiero animarle en esta mañana que podamos meditar si realmente estamos siendo esos instrumentos de amor del Señor, y que podamos meditar si estamos tratando a cada persona en la iglesia como el Señor nos manda. Y pensando en esto, vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a comenzar en el versículo 12 para poder ver el primer grupo de personas. ¿Cómo quiere que la iglesia trate este grupo de personas? Dice el 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Gracias, Gabriel. El primer grupo de personas de las cuales Dios va a hablarle a la iglesia es en cuanto a los que presiden en el Señor. Y la idea aquí es en cuanto a los que dirigen en el Señor. Y dice que trabajan entre ustedes. ¿Quiénes son los que presiden a la iglesia? ¿Quiénes son los que dirigen a la iglesia a vivir y a trabajar y a servir al Señor como Él quiere? Son los ancianos. Y el primer grupo que vamos a estar estudiando son de los ancianos primero. ¿Cómo el Señor quiere como iglesia que tratemos a los ancianos? Como discípulos de Cristo, ¿cómo Él quiere que tratemos a los ancianos? Pero antes de ver cómo el Señor quiere que los tratemos, lo que quiero que hablemos primero o que estudiemos es cómo deben de ser los ancianos de la iglesia y a qué tipo de ancianos es que tenemos que tratar de esta manera nosotros. Entonces, vamos a entender primeramente qué hacen los ancianos, cuál es la función de los ancianos, y los que cumplen esta función son los que la iglesia debe de tratar de la manera como el Señor está mostrando. Entonces, para hablar de los ancianos, dice 3 funciones en este pasaje. Primero dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Primero vamos a hablar de la palabra reconocer. Dios le está dando un mandato a la iglesia de reconocer quiénes son los hombres que cumplen con estas características, entendiendo que este tipo de hombres son los que Dios quiere levantar en la iglesia para que los ancianos los reconozcan como autoridad en la iglesia. Y los ancianos vienen e imponen las manos en esta persona, reconociendo que estamos dando autoridad a esta persona, no por cómo él es, porque ahora en este tiempo los quieren ordenar si es carismático el hombre, si realmente se lleva bien con todos, o si tiene facilidad de palabra
para poder enseñar también. Pero no es la idea esto. Vamos a ver cuáles son las características que Dios ha dejado en su palabra para poder ver cómo deben de ser los ancianos en la iglesia. Entonces, la primera característica dice, reconocer tiene que ver con que yo puedo observar y ver y comprobar que cada uno de estos hombres trabajan o viven de esta manera también. Primero dice, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Entonces, estos hombres, los ancianos, son hombres que trabajan en la congregación. No son personas intocables como en muchas iglesias en donde solo los ven que salen a predicar y de ahí se vuelven a ir. Los ancianos debemos de trabajar con las personas, debemos de trabajar en la congregación. Ahora, la otra idea de trabajo aquí, la palabra que usa, es trabajar arduamente y hasta el cansancio. ¿Cómo deben de ser los ancianos? Deben de trabajar, deben de dar su vida por lo que Dios los ha puesto a hacer. Deben de trabajar hasta el cansancio por lo que Dios los ha puesto a hacer, por la responsabilidad que Dios ha delegado en ellos. Ahora, ¿cuál es el trabajo que Dios quiere que hagan los ancianos? Porque los ancianos quieren, en este tiempo hacen muchas cosas menos lo que Dios nos manda hacer. Y la segunda característica que nos muestra nos va a ayudar a entender qué es lo que quiere el Señor que hagan los ancianos. Dice, y os presiden en el Señor. ¿Cuál es la idea de presidir en el Señor? Está hablando de los hombres en la iglesia que dirigen en el Señor a la iglesia. Esto es algo bien importante. No es dirigir como yo quiero, sino que es dirigir como el Señor quiere la iglesia. Esta es la idea de en el Señor. Ahora, ¿qué es la idea de dirigir en el Señor o presidir en el Señor? Vamos a Hebreos capítulo 13 y vamos a leer en el versículo 7. ¿Cuál es la idea de presidir en el Señor? ¿Qué hacen los ancianos? ¿Qué hacen los hombres que están dirigiendo la iglesia? Dice el versículo 7 en Hebreos capítulo 13. Acordaos de vuestros pastores. ¿Cuáles son de los pastores que nos tenemos que acordar? Miren lo que dice, ¿de qué tipo de pastores tenemos que acordarnos? Que os hablaron la palabra de Dios. Y antes de eso dice que tenemos que hacer, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Me encanta cómo Dios nos dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Una pregunta, si nosotros vamos a ordenar ancianos, ¿es importante la vida del anciano? ¿Qué piensan? Debemos de ver cuál ha sido el resultado de su conducta. Nosotros no podemos tener ancianos que no amen al Señor o que no estén rendidos al Señor. Y es algo que necesitamos cuidar como iglesia y pedirle al Señor que nos ayude a tener cuidado. ¿A qué hombres estamos reconociendo? ¿Qué pasa si yo reconozco como anciano en nuestra iglesia a un hombre que no ama al Señor o que no está viviendo para el Señor solo porque enseña bien la palabra de Dios? No estamos haciendo la voluntad de Dios. Para Dios es importante que los que Él pone en el liderazgo de la iglesia sean personas que realmente están rendidas al Señor. Y mire cómo dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y después que nos dice, e imiten su fe. Pregunta, imitar su fe es lo mismo que decir imiten las mañas del pastor o de los ancianos, que a veces así es como lo miramos nosotros. A veces decimos, si el pastor se echa 3, yo me puedo echar 10 entonces. ¿En qué nos queremos comparar con los pastores? Con las mañas. Pero ¿qué es lo que el Señor está diciendo que imitemos? Su fe. Pongo otro más. ¿Es lo mismo decir imitar su fe que imitar sus convicciones? ¿Qué piensan? No es lo mismo.
Porque convicciones tienen que ver en cómo yo aplico los principios bíblicos en mi vida. ¿Cuáles son las convicciones en las que yo he crecido de cómo se aplican los principios bíblicos? La Biblia no nos dice que viva por las convicciones del pastor. La Biblia lo que nos dice es imiten la fe. Y a veces nosotros queremos imitar las acciones del pastor, pero realmente lo que Dios nos manda a hacer es a imitar la fe del pastor. ¿De dónde viene la fe del pastor? No viene de cualquier lugar, viene de la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde viene nuestra fe también? De la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos con los pastores, que imitemos su fe. Ahora, ¿qué fue lo que dijo antes de considerar su fe, de considerar su conducta, imitar su fe? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Pregunta, aquí dice que los pastores hablan de las convicciones de ellos o hablan de la palabra de Dios, porque son cosas muy diferentes. Yo puedo tomar los principios bíblicos y en base a los principios bíblicos crecer en convicciones en mi vida. Pero Dios no quiere que yo le enseñe a la gente mis convicciones, sino que quiere que le enseñe los principios bíblicos. El trabajo del anciano no es tomarle las decisiones a la gente. La Biblia dice que la iglesia tiene un señor. ¿Quién es el señor de la iglesia? ¿Héctor Funes? Digan que Héctor Funes, por favor. No quiero que digan eso. No se llama Héctor Funes su señor. Su señor se llama Jesús. Y a Él es que nos debemos de rendir. A Él es el que debemos de escuchar y hacer la voluntad de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que murió y resucitó por nosotros. Cristo fue el que nos compró con su sangre. No fui yo. Fue el Señor Jesucristo quien nos compró con su sangre. ¿A quién le pertenecemos nosotros? ¿A Héctor Funes o a Jesús? A Jesús le pertenecemos nosotros. Así que yo debo de buscar la voluntad de Jesús y no la voluntad de Héctor Funes. Y como pastor que Dios me ha levantado en esta congregación, yo no debo mostrarles mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De Jesús. Esto es lo que necesitamos hacer los pastores y los ancianos, enseñar los principios bíblicos. ¿Sabe cuál es el problema? Que en este tiempo los ancianos le están tomando las decisiones a la gente, y la gente quiere que los ancianos les tomen las decisiones, como por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Y decir, ¿qué pensás de este? ¿Cómo lo ves? Y dice, si el pastor me dice que no puede, no. Pero ¿quién es el que debe dar el sí o el no? ¿El pastor o nuestro Señor? Yo me voy a casar con quien mi Señor diga, no con quien mi pastor diga. Esto es lo que tenemos que hacer, buscar la voluntad de Dios. Y los ancianos debemos de tener cuidado en no tomarles las decisiones a ustedes, porque ¿quién es el que va a dar cuenta de las decisiones que tomaron? Ustedes le van a dar cuentas a Dios de las decisiones que tomaron. Yo le voy a dar cuentas a Dios de cómo lo guíe en la palabra de Dios. Si yo le estoy dando mi voluntad a usted, yo voy a dar cuentas de eso. Pero usted tiene que ver también que si sigue mi voluntad, usted le va a dar cuentas a su Señor por esa decisión que usted ha tomado. Así que yo quiero animarles a entender cuál es la función del anciano. No tomarle las decisiones, sino mostrarles los principios bíblicos para que ustedes delante del Señor puedan tomar las decisiones que su Señor quiere que usted tome. Esto es lo que hacen los ancianos. Entonces, ¿cuál es la idea de los ancianos? La primera parte es modelar, porque habla imitar su fe. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. No podemos tener ancianos que no están viviendo para el Señor, que no están modelando como el Señor quiere que vivamos. Segundo, los ancianos enseñan la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios no solo es lo que estoy haciendo yo ahorita. A veces tenemos el concepto de que el anciano es el que tiene que estar enseñando aquí todos los fines de semana. No,
podemos enseñar la palabra de Dios de diferentes maneras, compartiéndole el evangelio a los no creyentes y discipulando las personas de la iglesia. No siempre vamos a ver los ancianos aquí predicando el fin de semana. Enseñar la palabra de Dios, la Biblia dice, a los que trabajan entre vosotros. ¿A quiénes le enseñan la palabra de los ancianos? A las personas de la iglesia, a través del discipulado, a través de la consejería. Y la otra parte, la responsabilidad del anciano es cuidar a las personas de la iglesia. Pregunta, ¿yo puedo cuidar solo a toda la congregación? ¿Qué piensa? No, yo no puedo cuidar a toda la congregación. Entonces, ¿cuál es el trabajo del anciano? También capacitar a otros para que puedan ayudar a llevar el cuidado de la iglesia. El trabajo del anciano es poder ver que cada miembro de la iglesia esté siendo cuidado, estar pendiente de los miembros de la iglesia. Esta es la idea de cuidado, esta es la responsabilidad que Dios le ha dado al anciano, cuidar del rebaño. Las ovejas no son mías, son del Señor, solo me las ha dado en mis manos para cuidarlas. Este es mi trabajo, cuidar a cada uno de ustedes y estar pendiente de cada uno de ustedes. Esta es la idea de los ancianos, de los que dirigen en el Señor. Y nuevamente, 1 Tesalonicenses 5:12, la tercera característica dice, y os amonestan. Amonestar tiene que ver con aconsejar, tiene que ver con mostrar principios bíblicos para que ellos puedan tener claridad y libertad de cómo el Señor quiere que tome sus decisiones. Esta es la idea de aconsejar. Ahora, ya miramos cómo son los ancianos. Ahora vamos a ver cómo el Señor quiere que tratemos a los ancianos. Dice el versículo 13 ahora, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La Biblia nos manda que reconozcamos a estos hombres primeramente y que los tengamos en mucha estima y amor. Estima tiene que ver con el valor que algo representa. Pregunta, ¿qué tan valioso es para el Señor los ancianos de la iglesia? Son bien valiosos porque Él ha dado la responsabilidad a ellos de cuidar la iglesia, de ayudarla a crecer. En la iglesia los ancianos deben de ser valiosos. Para el Señor son valiosos, deben de ser valiosos para cada uno de nosotros. Sí, porque estos son los que nos ayudan a crecer si realmente cumplen la función que Dios les ha dado. Entonces, ¿cuál es la idea de reconocer en este contexto? Yo necesito reconocer la autoridad de los ancianos, entendiendo que la autoridad de los ancianos viene de Dios primeramente y que su vida es la que da la autoridad para poder ejercer la autoridad en la iglesia. Esto es lo que el Señor anhela de sus ancianos. Y nosotros necesitamos reconocer la autoridad, reconocer lo que Dios le ha dado, reconocer la responsabilidad que Dios le ha dado a este hombre. La segunda parte de cómo tratarlos es que necesito respetar la autoridad de los ancianos. Vamos a Números, capítulo 12. Números, capítulo 12, y vamos a ver el pueblo de Israel, entendiendo, nosotros sabemos que Dios llamó a Moisés para poder dirigir el pueblo de Israel, para poder ser la autoridad en este pueblo. Ahora mire el versículo 1, lo que cuenta la palabra de Dios. Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová.
¿Qué fue lo que hicieron María y Aarón? La Biblia dice claramente que se fueron en contra de Moisés. Y me encanta al final como dice en el versículo 2, ¿quién lo oyó? Dice Jehová, Dios. Dios sabe cómo actuamos en cuanto a nuestros ancianos entonces. Y Dios sabe si estamos respetando su autoridad, o Dios sabe si estamos murmurando en contra de ellos, o nos vamos en contra de ellos. Yo puedo engañar a todo el mundo que no tengo nada en contra del anciano que Dios ha puesto, o puedo engañarme a mí mismo que no tengo nada en contra del anciano que Dios ha puesto, pero Dios sí sabe. Dios sabe cuál es mi actitud en cuanto al anciano, y a Dios no lo podemos engañar. Ahora, mire lo que dice el versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Yo me pregunto, si va a empezar a hablar de una persona que se va en contra de Moisés, ¿por qué poner este versículo aquí en donde Dios afirma cómo era Moisés? ¿Cómo era Moisés? Dice la palabra de Dios, un hombre manso. Y si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, vemos que eso es real. Cómo Moisés actuó con el pueblo. ¿Cuántas veces Dios quiso acabar el pueblo de Israel? ¿Y por qué no lo acababa? Porque Moisés intercedía por ellos. Por eso Dios no acabó el pueblo de Israel, porque Moisés siempre intercedió por ellos. Y vemos cómo habla de Moisés el Señor. Versículo 4 ahora. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Qué hizo Dios con Moisés y Aarón? Fue y amonestó a Moisés y Aarón y les dijo: ¿por qué murmuran en contra de la autoridad que yo he puesto? Pregunta: ¿usted cree que Dios sigue igual en este tiempo? Que si murmuramos contra la autoridad, esto va a traer ira a Dios, y Dios se va a encargar de eso. Mire cómo Dios se encargó de eso. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba ¿qué? Leprosa. Dios disciplinó a María por murmurar en contra de la autoridad. Y es algo importante que podamos aprender en esta mañana. Dios quiere que respetemos las autoridades. Y si yo murmuro contra la autoridad o me voy en contra de la autoridad, Dios se va a encargar de mí directamente. Y Dios me va a disciplinar si yo no respeto la autoridad de los ancianos. Y como les digo, podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Dios sabía cuál era la actitud de María y Aarón? Claro que sí. Y se las dijo a ellos de frente: ¿cómo ustedes se van en contra de la autoridad que yo puse? Y por eso vino y los disciplinó también. Ahora, ¿qué más es la idea de respetar la autoridad de los ancianos? Hebreos capítulo 13, nuevamente. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice el 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿A qué pastores debemos de obedecer? A los que habla del versículo 7 que leímos anteriormente. A los que nos hablan las palabras de Dios, a los que miramos su conducta,
y a los que miramos la fe de Dios actuando en ellos. No es a cualquier pastor, es a estos pastores. Si su anciano empieza a decirle cosas que están fuera de la voluntad de Dios, usted no debe de someterse a ellos. Usted debe de cerciorarse que su anciano está hablando conforme a la voluntad de Dios y que tiene una vida delante del Señor. La idea no es que no pecan nunca los ancianos, porque esto es lo que pensamos muchas veces. Pero son personas que están rendidos al Señor y que cuando pecan están dispuestos a confesar su pecado y pedir perdón si han ofendido. Esta es la idea de los ancianos, a los cuales debemos de someternos a ellos. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que debemos de someternos? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cuál es la responsabilidad de los ancianos? Velar por las almas de cada miembro de nuestra iglesia. ¿Cómo velamos por las almas de los hermanos de la iglesia? Bueno, necesitamos estar orando por ustedes. Necesitamos enseñarles la palabra de Dios. Necesitamos corregirles cuando sea necesario también. Todo esto muestra que estamos velando por sus almas. Ahora, ¿qué le dice a la iglesia por esto? Como quienes, dice que los obedezcamos, como quienes han de dar cuenta, y dice para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pregunta, ¿ustedes han visto pastores desanimados, tristes? ¿Han visto alguna vez pastores así? ¿Y cuáles son los comentarios de la iglesia? ¿Qué pastor ese que no se rinde al Señor? Mire cómo anda alegre, cómo anda triste y cansado. Pregunta, según este versículo, ¿de quién depende de que el pastor haga de buena gana su trabajo y con alegría? ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. Que cuando nosotros nos sometemos a nuestros pastores, porque ellos están sometidos a la palabra de Dios, dice que de esta manera los pastores van a hacer con alegría su trabajo y no se van a quejar. ¿Cuál es la función de los pastores? Cuidar de la iglesia. Una pregunta, ¿quién cuida a los pastores? ¿Y qué responde la iglesia? Que los cuide Dios. Pero ¿a quién está dando la responsabilidad de cuidar el pastor en este versículo? A cada uno de nosotros. Nosotros somos responsables de cuidar los ancianos de nuestra iglesia. ¿Y cuál es la idea de cuidar? Proveer para cada una de sus necesidades. Y los ancianos tienen diferentes tipos de necesidades. Los ancianos tienen necesidades espirituales, que a veces necesitan corrección los ancianos, pero necesitamos corregirlos como el Señor lo ha mandado. La Biblia dice: contra un anciano no admitas acusación, sino es por 2 o más testigos. Y para eso hay otros ancianos en la iglesia, para que puedan corregirlo también. Esta es la meta. Los ancianos pueden tener necesidades materiales. ¿Quiénes deben de estar pendientes de las necesidades de los ancianos? La iglesia. Ustedes necesitan estar pendientes de los ancianos de la iglesia y cuidarlos, y que Dios los use para cuidar de ellos, porque somos instrumentos del Señor para esto. Ahora, este es en cuanto a los ancianos. Vamos a ver otro grupo ahora. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 14 ahora. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Esta palabra se usa en el ámbito militar para hablar de soldados que no pueden estar en la formación o no pueden hacer la formación, ya sea por diferentes razones, o porque no se la sabe, o porque no puede, o porque tiene una mala actitud. ¿Y cuál es la idea de los ociosos? Yo puse los negligentes. ¿Cuáles son la idea de los negligentes? Los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Estos son los negligentes. ¿Cómo debemos de tratar a los ociosos? Lo más fácil es criticarlos.
Pero ¿cómo el Señor quiere que los tratemos? Que los amonestemos, dice. ¿Cuál es la idea de amonestar? Advertirlos. Advertir tiene que ver con la idea de acercarme a ellos con amor y animarles a enfocarse en lo que el Señor quiere. Animarlos a enfocarse en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos con los ociosos. De ahí dice que alentéis a los de poco ánimo. A los de poco ánimo les puse impacientes. ¿Cuáles son los de poco ánimo? Que cuando viene un conflicto o un problema, chocan. Ahora, todos chocamos de diferentes maneras. Unos pueden enojarse y empezar a gritar y a decir de todo lo que se va a morir. Pero otros lo que hacen es deprimirse y ponerse tristes. Cada uno sabe cómo actúa en situaciones de conflicto. Ahora, ¿cuál es la idea para la iglesia? ¿Cómo quiere que actuemos con los impacientes? Dice que los alentemos. Alentar tiene que ver con consolar, con recordar las promesas de Dios. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos con los impacientes. Animarles a recordar las promesas de Dios. De ahí el siguiente dice que sostengáis a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Aquí está hablando de débiles espirituales. Pero la idea es ver los que tienen alguna debilidad. Por ejemplo, si mi hijo está pequeño y él quiere unas galletas que no alcanza y empieza a decir, papi, las galletas, ¿cómo podemos hacer nosotros? Levantamos al niño, si hay diferentes galletas y quiero que escoja. Voy a abrir donde están las galletas y le voy a decir, agarre las que usted quiera, hijo. Y de esta manera yo lo sostengo para suplir la debilidad que él tiene y él puede hacer ahora esto. Y es la misma idea con nuestros hermanos. Todos aquí tenemos debilidades espirituales. No tenemos las mismas debilidades, pero tenemos debilidades espirituales. Ahora, ¿qué es lo natural en la iglesia? Muchas veces empezar a criticar, mira ese vos que está haciendo eso, qué barbaridad. Yo a la primera semana que conocí a Cristo dejé eso y mira cómo está luchando ese bárbaro. Es que ese no se quiere rendir al Señor. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sustentarlos. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, si yo sé que mi hermano fue mujeriego antes de conocer a Cristo, ¿qué tengo que hacer yo? Sustentarlo en esta debilidad. Si él viene y me dice, Teto, fíjate que voy a darle jalón a tal chava, yo te voy a acompañar. O decirle, yo la llevo con Dania, no te preocupes, mejor. Esa es la idea de sustentar a los hermanos, cuidarlos en sus debilidades. Ahora, para cuidarlos en sus debilidades, yo necesito conocer su debilidad primero. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Relacionarnos con ellos, acercarnos a ellos para que podamos reconocer las debilidades de cada uno y no criticar su debilidad, sino sostenerlos en esa debilidad, cuidarlos que no caigan en pecado, para que yo pueda ayudarles a vivir en victoria sobre esa debilidad que tienen, sobre algún pecado que tienen. Esta es la idea. Seamos amorosos para ayudar a estas personas débiles. Y esta es la idea de sostenerlos, estar pendientes de ellos. Y el último grupo que vamos a ver dice en el 15, en el 14 al final, que seáis pacientes para con todos. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos con todos? Que seamos pacientes. ¿Qué tan fácil es ser paciente? A mí me llama la atención que cuando uno va al médico, ¿cómo se llama uno? Paciente, pero yo creo que está mal puesto el nombre. Vienen los impacientes, hay que decir los doctores más bien. Porque ya después de media hora que no me... ¿Y este doctor qué le pasa? Entonces, ¿cuál es la idea de paciencia? Tiene que ver con constancia. ¿Cómo el Señor quiere que seamos con todos? Constantes. Ahora, ¿constantes en qué debemos de ser con todos? Dice el versículo 5. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y a mí me llamó mucho la atención esta frase. Mire, le está diciendo, cerciórense que ninguno pague mal por mal. ¿Cuándo nosotros usamos la palabra paga? Si yo trabajo un mes en un trabajo, al final de mes, ¿qué es lo que me va a venir?
la paga. Entonces, si yo trabajo el mes, ¿yo me merezco la paga? ¿Me la he ganado? Claro que sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Pagar tiene que ver con ganarse algo. Entonces, cuando alguien trata mal a otra persona, uno ¿qué piensa? Oh, yo quiero que sufra lo que yo sufrí, ese bárbaro. Él me trató mal. Entonces, lo que queremos hacer es pagar mal por mal. Pero ¿qué es lo que está diciendo el pasaje? Tengan cuidado y miren que ninguno en la iglesia pague mal por mal. Que si alguien me ofendió a mí, yo no voy a devolverle ese mal, sino que ¿qué tengo que hacer? Necesito perdonar a mi hermano. Y además de perdonar, ¿cuál es la idea de perdonar? Antes bien, dice, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Debo de amar a mi hermano, debo servirle. Y él sabe cuál es el problema, que el amor del mundo se ha metido a la iglesia. Y Cristo le decía en Mateo, en el Sermón del Monte, le decía a la gente: si ustedes aman a los que los tratan bien, ¿qué hay en eso? ¿No hacen así los gentiles y publicanos también? Ese es el amor natural que nosotros tenemos, egoísta, que mientras me tratan bien, yo puedo tratar bien a todo el mundo. Y muchas veces eso se mete a la iglesia. Yo me llevo con los que me tratan bien. Aquel que me miró mal, yo ya ni lo quiero ver. No, ese encárgate vos, Sergio, porque yo no quiero ver a ese. Y lo hacemos sutilmente. Pero ¿qué es lo que el Señor nos manda? Amar a cada persona, a mostrar el amor de Dios, perdonando a cada persona que me ofende y mostrando el amor sirviéndole a Él. Y yo quiero animarles que como iglesia podamos mostrar este amor que el Señor quiere. Que cuando la gente venga a esta iglesia diga: wow, aquí sí son diferentes, aquí sí aman, aquí sí muestran el amor. Y que no seamos de piedra de tropiezo. Saben, yo he escuchado a muchos hermanos de nuestra iglesia diciéndome: no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Por problemas que ha tenido con otros hermanos. Yo ya ni quiero congregarme, me han dicho. ¿Sabe por qué? Por problemas y conflictos que han habido con otros hermanos. ¿Por qué? Porque estamos pagando mal por mal y no hacemos el bien. Yo quiero animarle a que seamos instrumentos de amor en la iglesia, cada uno de nosotros. Y que nuestros hermanos estén gozosos de congregarse, porque lo que van a encontrar en nuestra iglesia es el amor de Dios y la paciencia. Y el amor tiene que ver con corregir a nuestros hermanos si es necesario también. Y que sea natural en nuestra iglesia mostrar el amor y que seamos una iglesia amorosa. Vamos a orar.